Vamos a revisar los últimos estudios en cirugía plástica estética de la mama de este mes de enero 2017. En primer lugar, empezamos en el Plastic con un artículo que de hecho no está en la sección de cirugía estética, está en la sección de cirugía reconstructiva de la mama, pero yo creo que es muy interesante. Se titula Análisis de los factores de riesgo para la aparición de contractura capsular, malposición y seroma tardío en sujetos que han recibido un implante Natrel 410. Está escrito por Patricia McGuire y colegas. Realmente es un estudio interesante porque está hecho en una población amplísima de pacientes, 17.000 pacientes se estudiaron, ¿no? Y era un grupo diverso de pacientes, tanto pacientes de reconstrucción de mama después de cáncer como pacientes de aumento de pecho y de mamoplastia de revisión, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que se vieron más asociados a aparición de contractura capsular? Pues como ya podemos intuir, el uso de la vía periareolar, la utilización del bolsillo subglandular, y luego también la utilización de dispositivos más antiguos y los pacientes de mayor edad, ¿no? Yo creo que lo interesante del artículo, como ocurre muchas veces, es la discusión. La realiza Joseph Disa, que es un excelente cirujano plástico del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, también excelente golfista, por cierto es handicap 2, creo. Excelente. Pero bueno, no, en serio, yo creo que realmente él acierta muy bien al comentar que uno de los problemas que puede tener este estudio es que puede infradiagnosticar contracturas capsulares y malposiciones, ¿no? Desde luego, el problema que ve él es que estos implantes anatómicos 410 son más duros de entrada y eso hace que realmente sea difícil apreciar una contractura capsular, ¿no? De hecho, él lo comenta en su trabajo. Dice textualmente: grados medios o moderados de contractura capsular pueden no hacerse evidentes, ya que estos dispositivos son más firmes desde el principio, ¿no? Esto ya lo trajo a colación David Hidalgo en su artículo de discusión de agosto de 2015 sobre el trabajo titulado Implantes anatómicos y redondos, cómo seleccionar e indicaciones para su uso, ¿no? Y comenta textualmente: sin embargo, si los implantes anatómicos son más firmes de entrada, quizás la mayoría de los resultados que se obtienen con ellos comienzan como un grado 2 de Baker como poco, ¿verdad? Y bueno, de hecho esto ha llevado a otros cirujanos plásticos como Daniel Del Vecchio a llamar a las pacientes que tienen implantes anatómicos pues pacientes con pechos de muñeca Barbie, ¿no? O Barbie doll breast, que dice Daniel Del Vecchio, ¿no? Pero bueno, es algo a tener en cuenta al utilizar estos dispositivos. También comenta Joseph Disa que puede haber un infradiagnóstico en las malrotaciones, ¿no? Que esto también lo sabemos, que hasta rotaciones de 10 grados o incluso más pueden pasar inadvertidas en estos implantes anatómicos, sobre todo en pacientes que tienen pues un mayor grosor de la capa externa o del recubrimiento mamario. Muy bien, el siguiente trabajo también está en la parte de cirugía reconstructiva de mama y no en la sección de cirugía estética, pero yo creo que puede ser también muy interesante leerlo porque habla del riesgo de padecer cáncer después de una transferencia de grasa a la mama. Es un trabajo multicéntrico de varios hospitales muy reconocidos oncológicos en Estados Unidos, ¿no? Y de nuevo las conclusiones son que la utilización de técnicas de lipoinfiltración en las pacientes estudiadas mastectomizadas por un cáncer de mama no aumentan el riesgo de que estas pacientes puedan sufrir un cáncer de mama, ¿no? Y yo creo que eso es bastante extrapolable a la cirugía de aumento de pecho compuesto, ¿no? En el cual se combina la utilización de implantes con grasa de la propia paciente y debemos pensar que es una técnica segura y que no cabría pensar que la transferencia de grasa a la mama pueda aumentar el riesgo de estas pacientes de padecer un cáncer de mama en el futuro. Y vamos ya directamente con los estudios de cirugía estética de la mama del Plastic de este mes de enero y empezamos con un trabajo español de nuestros queridos compañeros Carlos Rubí, José Ángel Lozano y otros colegas de Pamplona, del Complejo Hospitalario de Navarra, y este es un excelente trabajo titulado Comparando implantes anatómicos y redondos, la habilidad del experto para diferenciar el tipo de implante. Es un trabajo muy completo, muy bien llevado a cabo, tiene hasta valores kappa intra e interobservador, lo cual dice que realmente es un buen trabajo. Y yo creo que este es el quinto trabajo ya que habla sobre este tema de la dificultad para diferenciar
diferenciar cuando una paciente tiene un implante anatómico y redondo, siempre con perfiles moderados, implantes no muy grandes, y en el plano submuscular, ¿no? Los estudios previos que ha habido ya son el estudio de Giorgio Brons de mayo de 2002 en el ASJ, el estudio de Michael Sheffland en octubre de 2006 en el ASJ también, el estudio sueco de Jessica Gam del Plastic de noviembre de 2010. Este estudio se hizo en pacientes con reconstrucción bilateral con dispositivos redondos o anatómicos, pero lógicamente también es muy interesante. Y finalmente el estudio de David Hidalgo, que realmente está pendiente por salir, ha salido ya en septiembre en el Global Open como un suplemento de los abstracts que se dieron en el Congreso Americano del ASPS de Los Ángeles, en el cual hace una comparación intraoperatoria entre implantes anatómicos y redondos y llega a la conclusión en un estudio nivel 1 prospectivo que realmente no es posible diferenciar este tipo de implante redondo versus anatómico, ¿no? Algo a tener en cuenta, y desde luego yo creo que merece la pena leer este trabajo de Carlos Rubí y José Ángel Lozano. Y muy interesante también, como a menudo ocurre, es la discusión de este trabajo realizada por Frank Lista, el cirujano plástico canadiense, y realmente Frank Lista pone el dedo en la llaga sobre realmente las implicaciones de la industria con respecto a muchas veces las decisiones que tomamos a la hora de elegir un producto, ¿no? Él dice, y leo textualmente, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo puede ser que colegas respetados apoyan un dispositivo sobre otro cuando estudio tras estudio demuestra que no hay diferencia aparente ni real entre los dos? Dice, el fracaso de apreciar realmente el conflicto que existe cuando hay consideraciones financieras relacionadas con el uso de un dispositivo en particular, pues tiene un papel importante, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con Frank Lista, pero bueno, es algo que está ahí y que realmente tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, vamos allá con el siguiente trabajo que trata sobre mastopexia y la utilización de una malla reabsorbible para proporcionar un soporte de los tejidos blandos a largo plazo. Está firmado por Bill Adams y bueno, realmente el concepto, sabemos que estuvo popularizado, quizás quien más experiencia tiene en la utilización de mallas en el tema de mastopexia es Sampaio Goes de Brasil, ¿no? Que utilizaba su técnica de mastopexia periareolar junto con malla, ¿no? Después François Firmin lo utilizó mucho en París también, la malla en sus mastopexias en L. Realmente, bueno, yo creo que es un tema muy interesante que realmente puede tener una utilidad, ¿no? Porque, como todos sabemos, el mantener la proyección del polo superior es muy complejo a largo plazo en las técnicas de mastopexia y reducción mamaria. Y, de hecho, en esta misma edición del Plastic hay dos cartas que también son muy interesantes sobre una técnica de triple colgajo para mantener la proyección de la mama en el polo superior a largo plazo, que también os recomiendo que leáis, ¿no? Después volveremos un poquito al tema de la proyección del polo superior. Pero vamos ya con la actualidad en el Aesthetic Surgery Journal en cuanto a cirugía estética de la mama. Y de nuevo, como ha pasado antes, el primer trabajo no es realmente de cirugía estética de la mama, sino que se lleva a cabo en pacientes con reconstrucción mamaria y lo que investiga es la incidencia de infección por estafilococo metricilin resistente, ¿no? De nuevo, lo interesante del trabajo es el comentario de Anand Deva. Deva sabemos que es el cirujano plástico de Australia, que es probablemente la persona que más sepa en el mundo sobre infección e implantes de mama, ¿no? Y bueno, realmente lo que comenta en su discusión es la necesidad de evitar el uso masivo de antibióticos y un poco percatarnos de las consecuencias que pueden tener estos gérmenes multiresistentes, ¿no? Y bueno, volvemos ya a un trabajo de cirugía estética en sí, y de nuevo por un español, un equipo español, un trabajo excelente, nuestro amigo Jesús Benito y compañeros de Barcelona, en el cual compara la utilización de implantes anatómicos con respecto a la vía periareolar y la transaxilar. Lo interesante del trabajo es que no encuentra ninguna diferencia significativa en cuanto a los resultados que obtiene tanto por la vía transaxilar como la periareolar. Sí que encuentra un mayor índice de reoperaciones en las pacientes que tienen un plano subfascial en vez del submuscular, ¿no? Es un trabajo excelente de Jesús Benito y desde luego merece la pena leerlo. Y seguidamente hay otro trabajo muy interesante brasileño firmado por Isaías Vieira Cabral y colegas que se titula Aumento en la capacidad para trabajar y en la productividad después de reducción de mama. Yo creo que es un trabajo
muy importante para nosotros cirujanos plásticos hacer ver a la población que nuestra cirugía realmente tiene una incidencia real y la reducción de pecho la tiene, desde luego, ¿no? en la calidad de vida de los pacientes y en su capacidad de interactuar en las actividades cotidianas del día a día, ¿no? Estos trabajos tienen mucha importancia, se han analizado varios también en el plástico, ¿no? Se llaman QOL o QOL, Quality of Life, y realmente tienen mucha importancia, sobre todo para las compañías de seguro que puedan reembolsar a las pacientes con estas cirugías. Y por último, quiero señalar, yo creo que hay dos cartas muy interesantes al final del ASJ. Es una carta de Eric Swanson con una respuesta de Ruth Graf, de nuevo sobre la longevidad de la proyección del polo superior, en este caso utilizando la técnica del loop muscular de Ruth Graf, donde Eric Swanson pues afirma que no hay una evidencia fotográfica de que permanezca esa proyección a largo plazo, ¿no? A ver, sabemos que Eric Swanson ha tratado mucho este tema, ¿no? Yo creo que su artículo de 2012 sobre el estudio fotométrico de 82 estudios de mastopexia y erección mamaria fue muy importante, fue un trabajo excelente, ¿no? Recuerdo mucho ese trabajo, sobre todo recuerdo, yo creo que todos nos acordamos de las dos cartas al final de ese año entre él y Frank Lista, con estos dibujos con unas tazas de café y una cafetera sobre el efecto de distorsión de barril de las distintas lentes, ¿no? Yo creo que tanto ese artículo como estos de ahora son muy interesantes, y Eric Swanson también ha discutido esto en el Plastic con Dennis Hammond, ¿no? Sobre la técnica también de Dennis de dar más proyección al polo superior. Yo creo que es muy interesante el debate y os aconsejo que leáis estas cartas. Eso es todo por este mes en cuanto a la cirugía estética mamaria en enero de 2017. Espero veros el mes que viene en Plástica Review para revisar toda la actualidad de cirugía plástica estética mamaria. Gracias.